Lenador solitario paga $2 por una mujer con un costal en la cabeza en una subasta, y se casa con ella al escuchar su nombre. Territorio de Oregón, primavera de 1869. Un puesto polvoriento a lo largo del camino de Oregón. El olor a madera seca, sudor de caballo y tabaco impregna el aire como niebla espesa. Alrededor del escenario improvisado, nada más que tablas clavadas sobre cajones de carretas, se reúne una multitud de hombres. Manos ásperas, ojos apagados, corazones hambrientos y almas vacías. El tipo de lugar donde hasta la decencia se olvida de pasar. Un hombre con chaleco azul descolorido y una estrella de diputado oxidada golpea un mazo de madera contra un poste. 5 a la última del día. Brahma. No tiene nombre conocido. No ha mostrado la cara, lleva el costal puesto desde Missouri. Dice que trabaja duro. Dice que obedece. Apertura, $2. ¿Quién es lo bastante valiente o borracho para casarse con el misterio? Las risas estalan como latigazos. A lo mejor es una bruja debajo de esa cosa, grita uno. O un cadáver, dice otro. Igual a casarse con el maldito costal. Algunos escupen al polvo y se van. Otros se quedan a mirar, dan 12 codazos, esperando que algún tonto levante la mano. Sobre la plataforma de madera, ella permanece inmóvil, descalza, cubierta de polvo, las manos atadas al frente con cuerda deshilachada. El costal que le cubre la cabeza está manchado, demasiado grande, amarrado fuerte al cuello. Solo su respiración delata el miedo, rápida, superficial, controlada, pero apenas. Si ni siquiera habla no sirve para nada, rezonga el subastador. Nadie da un paso, pasa un minuto largo. Entonces la multitud se abre como agua. Desde el fondo avanza una figura alta, hombros anchos bajo un abrigo de lona, rostro sombreado por el ala de un sombrero negro gastado pero limpio. Las botas pesadas de lodo, la camisa marcada por el sudor, y el hacha envuelta en tiras de cuero. Un hombre que ha vivido más con los árboles que con la gente. $2, dice. Cae un silencio de nieve. El subastador entrecierra los ojos. ¿Estás seguro, amigo? Dije lo que dije. Su voz es baja, ni enojada ni ansiosa, segura. Algunos se ríen por lo bajo, debe estar desesperado. El subastador carraspea nervioso. No va a querer ver lo que está comprando. El hombre ladea la cabeza hacia la mujer, que sigue inmóvil bajo el costal. No estoy comprando una cara, dice en voz baja. Me estoy casando con una persona. Hasta el viento se detiene. Esta vez nadie ríe. Nombre, mascula el subastador. Silas Boone, oficio. Lenador, Northridge. El subastador garabatea. Quiere constancia de que el señor Silas Boone, residente del territorio de Oregón, ha contraído matrimonio legal ante Dios y este tribunal. Le pasa el papel. Silas firma sin pestañear. Luego se vuelve hacia la mujer. Ahora eres legalmente mi esposa, señorita. Di tu nombre para el registro. El costal se mueve apenas. Al principio no hay sonido. Luego muy suave, tan suave que hay que agacharse para oírlo, llega la voz. Annabel Crow. Silas se queda helado. La multitud se inclina. El subastador alza una ceja, pero no dice nada. Los ojos de Silas se abren un instante. Luego se endurecen otra vez, clavados en el costal. En la voz que ahora resuena en su mente de hace 3 inviernos, en la nieve, en la oscuridad. Una voz que nunca olvido, un nombre que nunca había escuchado hasta hoy. Y de pronto vuelve en el silencio del bosque, la nieve ensangrentada, la luz del fuego en aquella cueva helada. Baja despacio de la plataforma. Toma el brazo de la mujer, no con rudeza, no con prisa, solo firme, como diciendo, ya estás a salvo. Nadie los detiene mientras se alejan, ni una palabra de la multitud, solo el crujido de las botas sobre las tablas y el susurro de un hombre que aún tiembla entre ellos. Annabel Crow. El bosque se cerró a su alrededor mientras caminaban, el sendero se estrechaba hasta convertirse en un hilo de agujas de pino rotas y tierra compacta. La luz se apagaba bajo el dosel, el sol se esforzaba por filtrarse entre las ramas gruesas como si también dudara de acercarse. Annabel no decía nada. El costal seguía cubriendo la cabeza, bien apretado al cuello, los bordes ondeando con la brisa del atardecer. Cuando el viento lo levantó un poco de lado, ella alzó las manos al instante y lo acomodó, manteniendo el rostro oculto. Silas Boone iba varios pasos adelante, guiando la mula vieja que cargaba los pocos víveres que les habían permitido llevar del puesto. No volteaba, no intentaba hablar. Solo seguía el camino, de vez en cuando mirando hacia los árboles, como escuchando algo más que el viento. El silencio entre ellos no era incómodo.
Era un silencio tallado por distintos tipos de supervivencia. Llegaron a la cabaña antes del anochecer. Estaba hecha de pino oscuro, no grande, pero sólida, limpia, apoyada contra un terraplén que detenía lo peor del viento norte. Chimenea de piedra, montón de lena junto a la puerta y una herradura oxidada clavada sobre el marco. Silas llegó a la puerta, la empujó con un chirrido y se hizo a un lado. Tú escoges dónde te paras, dijo en voz baja, y a nadie te va a colocar. Annabel entró despacio. Sus movimientos eran cautelosos pero no débiles. No se quitó el costal, sus pasos apenas hacían ruido sobre el piso de madera lisa. No se sentó a la mesa, se agachó contra la pared del fondo, de espaldas a la habitación, las manos sobre las rodillas, en silencio. Silas entró tras ella, dejó un atado de lena junto al hogar y empezó a trabajar en la estufa. Sin preguntas, sin órdenes, solo el ruido ocasional del hierro o el agua hirviendo. Poco a poco llegó el olor, cálido, espeso, real, algo con especias, un toque de canela, la sal del tasajo ahumado. Trabajaba con ritmo, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Annabel no se movió. Cuando la comida estuvo lista, Silas puso un tazón de madera junto a ella. Ella se estremeció apenas pero no giró. Él se sentó a la mesa con el suyo, sin apurar, sin mirarla fijo. Tras varios minutos, su voz llegó amortiguada pero audible. ¿Qué es esto? Silas miró su tazón, revolvió una vez y dijo lo llamó la comida del último que queda en pie. Una pausa, luego un sonido quedito, casi una risa contenida. Solía hacerla pa' mí después de largos días en el monte. Luego empecé a hacer 2 tazones, aunque no hubiera nadie pa' comerse el segundo. Ella giró un poco la cabeza, lo suficiente para mirar de reojo por debajo del borde del costal. En la silla junto a él había un segundo tazón idéntico, con vapor subiendo. Nadie más en la habitación. Silas señaló el tazón. Se lo ponía a mi esposa después de la guerra, después de que los árboles se llevaran más de lo que daban. Era mi manera de decir que había vuelto vivo un día más. Hizo una pausa. Ahora lo hice pa' ti y pa' ella. El silencio se quedó, el fuego crepito. Annabel alargó la mano despacio hacia su tazón. Le temblaban apenas los dedos, pero tomó la cuchara y la metió bajo el costal sin quitárselo. Comió en silencio cada bocado pequeño, cuidadoso, pero se lo terminó. Esa noche, mientras Silas lavaba los tazones en una palangana de lata junto a la estufa, Annabel seguía junto a la pared, rodillas recogidas, brazos alrededor de ellas, observando sin hablar. Pero por primera vez desde que la conoció ya no temblaba. Esa misma noche, cuando el fuego se redujo a un brillo constante y los restos de la cena ya estaban limpios, Silas se quedó solo frente al hogar. No encendió lámpara, no la necesitaba. La luz del fuego bastaba, proyectando sombras largas que bailaban por las paredes de troncos como recuerdos mudos. Afuera, el viento gemía entre los árboles, largo, bajo, conocido. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, dejando que el calor le tocara la cara. Pero no era solo calor lo que sentía. Había sido hacía 3 años, un invierno más crudo que ninguno. El frío que convertía las agullas de pino en vidrio y los pulmones en fuego. Había subido demasiado al norte por madera. Codicioso, terco. Resbaló en una ladera, se torció la pierna, y cayó en un ventisquero, donde no había sendero. Cuando la nieve le cubrió la espalda, dejó de luchar. Pero entonces unas manos ásperas, calosas, lo jalaron. Recordaba el dolor, el peso sacudido contra la roca, luego la oscuridad. Despertó junto a un fuego en una pequeña cueva escondida tras una cortina de hielo. El fuego crepitaba y siseaba a su lado, y el olor, tierra, amargo, como corteza hervida, le llenaba la nariz. Frente a él estaba sentada una figura, una mujer, el rostro oculto bajo un costal amarrado con cuidado, igualito al que ahora había en la cabaña. Llevaba capas de lana y cuero recogidos, botas cosidas con retazos. Sus manos se movían con precisión mientras vertía caldo caliente en una taza de lata. Cuando habló, la voz ni alta ni baja, solo suave, medida, cansada. No necesitas saber quién soy. Pero no voy a dejar que te mueras. Intentó hablar, no le salió nada. Bebe esto, continuó ella. Es corteza de pino y líquenes secos. Baja la fiebre. Recordaba el sabor, amargo, pero bebió. Ella le entablilló la pierna, la apoyó contra piedras calientes, mantuvo el fuego toda la noche. Él entraba y salía de la conciencia, peleando contra el frío, el dolor y los sueños que querían robarlo.
Cuando volvió a abrir los ojos, la mañana era azul y cruel. Ella ya no estaba. Solo quedaba el fuego bajo y vigilado, y a su lado, doblado con cuidado, un cuadrito de tela bordado con flores moradas en hilo desigual, no más grande que la palma de la mano. Un recuerdo, o tal vez un mensaje. Lo guardo. Todavía lo tenía, doblado dentro del bolsillo del abrigo. Y ahora, en la cabaña a su espalda, estaba sentada una mujer con la misma voz, las mismas manos calladas, el mismo costal en la cara, y un nombre, Annabel Crowe. Cerró los ojos, se inclinó más hacia el fuego. No necesitaba pruebas. Lo había sentido en el instante en que ella habló en aquella subasta. No el nombre, sino el sonido. La mujer que lo salvó no quiso ser vista, no quiso ser conocida. Y aquí estaba otra vez, todavía oculta, todavía sin nombre para el mundo, pero no para él. Esa noche no se lo dijo. Dejó que el recuerdo viviera dentro de él, un pacto silencioso entre pasado y presente. Miró hacia la pequeña figura acurrucada junto a la pared lejana, el costal aún puesto, la espalda vuelta. El mismo miedo, la misma necesidad de desaparecer. Pero esta vez, pensó Silas, no estaba sola. Y tal vez eso fuera el comienzo de algo que podía vivir más allá de la nieve. El bosque contuvo el aliento esa mañana. La niebla se aferraba baja a las raíces, enroscándose alrededor de los troncos como secretos demasiado tímidos para subir. Una brisa suave pasó por las agujas altas, lenta, como si ni siquiera ella quisiera interrumpir. Annabel salió sola de la cabaña. Caminó despacio, brazos cruzados sobre el vientre, hacia el pino alto que vigilaba el borde del claro. El costal seguía puesto, pero ya no vacilaba al andar. La espalda más recta, no altiva, pero ya no doblegada, se sentó al pie del árbol, giró un poco el rostro hacia donde el sol temprano se colaba entre las ramas. Con manos temblorosas deshizo el nudo detrás del cuello. El costal subió apenas lo suficiente para que respirara a cara descubierta al viento. La boca, la nariz, un pedazo de mejilla. No era desafío. Era un comienzo. Silas la vio desde el corral lateral, donde estaba arrodillado junto a una tina de madera engrasando los dientes de su sierra. No se levantó, no gritó, pero tras un momento habló bajo, firme, como si hablara más con los árboles que con ella. Una vez me lastimé feo, pleno invierno, me perdí cerca de Black Ridge. Debí haber muerto ahí. Sus dedos seguían limpiando la olla. Alguien me encontró, me arrastró a una cueva, me salvó la vida. Annabel no giró. Llevaba costal en la cabeza, no dijo su nombre, apenas me dejó ver sus manos. Hizo una pausa. Recuerdo su voz. Giró apenas la cabeza, no para mirarla de frente, sino para que las palabras llegaran más claras. Tu voz suena exactamente igual. Hubo un silencio y luego el roce suave de la tela contra la piel. Él no se movió, ni siquiera cuando sintió sus ojos sobre él. Cuando al fin alzó la vista, ella lo miraba directo. El costal descansaba en su regazo. Su cara no estaba deformada, no era monstruosa. Era humana, pero llevaba una marca imposible de ignorar. Una cicatriz larga y curva iba desde la sien derecha hasta justo arriba de la mandíbula. No reciente, no sangrante, pero profunda, permanente, como si dedos crueles y desesperados hubieran intentado arrancarle algo que no salía. Lo miró sin esconderse más, tampoco con orgullo, solo desnuda. Su voz llegó en susurro. El hombre que llevaba la casa de huéspedes donde trabajaba me dijo que podía quedarme con cuartos si le daba algo extra. Trago saliva, le dije que no. No le gustó. Bajó la vista un segundo, luego volvió a Silas. Vino contra mí. Me defendí, lo empujé. Resbaló. Se golpeó la cabeza con la estufa. Miró más allá de él, al recuerdo. Murió. Corey. La mandíbula de Silas se tensó, pero no habló. Dijeron que lo maté a propósito, que lo había provocado, que todo estaba planeado. No hubo testigos. Nadie me creyó. Miró sus propias manos. Me llamaron mentirosa, seductora, asesina. Silas se levantó, se limpió las manos en un trapo. Annabel siguió, voz baja y pareja. Me vendieron para pagar sus deudas. Me pasaron de mano en mano como ganado. Me cubrieron la cara para que fuera más fácil, para convertirme en nada. Miro el costal en su regazo. Esto para que la gente no me viera como veneno, para que no vieran la cicatriz y decidieran cuánto valía antes de que yo hablara. Lo miro otra vez, ojos vidriosos pero fieros. No pedí que me salvaran. No pedí que me compraran, pero estoy cansada de esconderme. Silas no dio un paso, no la tocó. Solo asintió. Gracias, dijo, por contármelo. No tenías por qué, pero lo hiciste. Ella parpadeó fuerte, pero no lloró. Solo respiro. Y en esa respiración algo cambió.
Por primera vez desde que llegó, ya no era una sombra. Era una mujer con nombre, con historia y con cara. Y Silas había visto las tres, y no se apartó de ninguna. La luz del sol se coló tímida la mañana siguiente por la ventana angosta sobre la mesa. Polvo danzaba perezoso en el rayo como espíritus diminutos bendiciendo la calma. Dentro de la cabaña el aire estaba quieto, ya no de miedo, sino con la pausa sagrada que sigue cuando algo frágil se comparte y se recibe con cuidado. Annabel casi no había hablado desde el día anterior, pero ya no buscaba el costal, ya no se lo ponía para dormir, ya no lo guardaba doblado al pie de la cama como escudo listo para la guerra. Su cabello suelto y enredado por la noche, descansaba tranquilo sobre los hombros cuando se levantó del catre. Sus pasos seguían cautelosos, su postura alerta, pero algo en su presencia había cambiado, algo pequeño, como tierra que se descongela bajo la nieve. Parpadeó ante la luz, y fue hacia la mesa, esperando lo de siempre, la lata de café, el tazón de madera que lavaba cada noche, la cuchara sobrante. En vez de eso, se detuvo en seco. Había algo nuevo esperándola. Un espejo pequeño, marco de plata envejecida pero pulido hasta brillar, apoyado contra un trozo liso de pino, inclinado justo para atrapar la luz del sol naciente y alumbrar, no exponer. A su lado colgaba un pañuelo de seda verde mar, un poco descolorido, pero suave y doblado con cariño, como si alguna vez hubiera sido tesoro, y quizá todavía lo era. No había nota, no había gesto que lo señalara. Solo el espejo y el pañuelo puestos allí como si siempre hubieran pertenecido a esa mesa y ella siempre hubiera estado destinada a encontrarlos. Annabel los miró largo rato. No se movió al principio. El fuego de la estufa estaba bajo, solo el crepitar de la lena vieja y el crujido ocasional de las vigas llenaban la habitación. Afuera el bosque empezaba a despertar, el arrullo de un arrendajo, el goteo lento del rocío de los aleros. Se acercó despacio como si temiera que el espejo reflejara algo insoportable. Pero cuando llegó miró. Lo que vio no era nuevo. Había tocado su cara 100 veces desde que su mundo se rompió. Conocía los relieves de la cicatriz, el camino que trazaba por su mejilla como marca que nunca pidió permiso. Alzó la mano, la rozó apenas como quien toca un nombre grabado en piedra. Familiar, inevitable. Pero esta vez, bajo el sol y el cristal limpio, no se encogió. La cicatriz seguía allí, siempre estaría, pero también estaba la mujer detrás de ella. Sus ojos se movieron al pañuelo. Lo levantó con ambas manos, resbaló entre sus dedos como agua de río. Fresco, suave, amable. Había cariño cosido en cada fibra. Se lo llevó a la cabeza, no para esconder la cicatriz, sino para decidir que verían los demás, para suavizar el contorno, para tomar el control de su propia imagen, no por vergüenza sino por decisión propia. El pañuelo se acomodó como si perteneciera ahí. En el espejo apareció una nueva figura, no la chica perseguida de la subasta, no el fantasma de la tormenta de nieve, sino una mujer completa, erguida, que todavía cargaba lo vivido, pero ya no sepultada por ello. A su espalda sonaron pasos suaves sobre la madera. No giro, no hacía falta. Silas estaba en el umbral, hombro apoyado contra el marco. Había entrado sin ruido, como era su costumbre. Pero la mirada, en su rostro no era de cautela ni sorpresa. Era reverencia silenciosa. Inclinó la barbilla hacia el pañuelo. Era de mi esposa, dijo, voz firme. Se lo ponía cuando necesitaba volver a sentirse ella misma. Los dedos de Annabel rozaron la seda junto a la sien. Pensé que tal vez te quedaría bien a ti también, añadió él. Ella giró un poco hacia él sin retroceder, sin defenderse. Él sostuvo su mirada. Luego con voz suave como musgo y tan firme como el que intente hacerte sentir vergüenza por lo que sobreviviste está ciego. Una pausa. Y los ciegos no tienen derecho a juzgar la belleza. La garganta de ella se cerró. Las lágrimas llegaron lentas, pero llegaron. No agudas, no desesperadas, cálidas, limpias. Se miró otra vez. Luego alargó la mano y puso la palma contra el espejo, encontrando a su reflejo a medio camino. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Annabel Crowe se dejó ver. La paz que habían tallado en el bosque no duró sin desafío. Nunca duraba en estas tierras. El problema llegó a caballo, solo, bajo un cielo amoratado por la tormenta. El hombre era flaco, piernas largas, gabán roto por el viento y los caminos duros. Ojos grises, filosos, sin piedad, que cortaban la multitud del salón como cuchillo en cuero maduro.
Se hacía llamar Cuther, y Cuther no era un vagabundo cualquiera, era cazador de recompensas, de los que leen huellas como escritura sagrada y huelen secretos bajo las botas. El rumor había corrido desde el camino del sur, una muchacha con cicatriz, escondida en las colinas, antes tapada, ahora mostrando la cara. Alguien susurró que tenía sangre en las manos y un lenador de escudo. Cuther escuchó y cabalgó. Cuando llegó al puesto maderero cerca de Northridge ya preguntaba demasiado. Se hizo pasar por viajero perdido, buscando trabajo con los lenadores. Dijo que había oído de un tal Boone que vivía profundo en el bosque. Silas lo encontró por casualidad junto al cobertizo de provisiones. Una mirada y supo, no por las palabras. Cuther era cortés, medido, pero la forma en que escrutaba la línea de árboles, la quietud de serpiente antes del ataque. Esa misma tarde Silas volvió a la cabaña. Su cara más fría que el viento. «Te está casando», dijo simplemente. Annabel no habló de inmediato. Estaba junto a la estufa, revolviendo una sopa que se había aguado con recuerdos. Los ojos firmes pero lejanos. Luego, sin decir palabra, cruzó la habitación, abrió el baúl de madera al pie del catre y sacó el viejo costal doblado con cuidado, intacto desde la mañana en que lo abandonó. Lo sostuvo largo rato en las manos. «Lo voy a volver a usar», dijo bajito. «Una última vez». Silas la miró. «No tienes por qué». Sus ojos se encontraron. «Esta vez lo escojo yo. No por vergüenza, por estrategia». Esa noche armaron el plan juntos. Annabel cabalgaría al este por el viejo camino del incendio. Con el costal puesto, Cuther la seguiría. No resistiría una muchacha sola, marcada y tapada, un fantasma renacido. Silas tomaría el paso de la montaña, cruzaría y se encontraría con el sheriff en el pueblo. Si todo salía bien, Cuther caería directo en la trampa. Y salió bien. Al amanecer, con el cielo apenas rosado, Annabel montó el segundo caballo de Silas y salió, costal bien puesto, corazón latiendo fuerte. Esta vez no temblaba. Miraba al frente. Al atardecer Cuther picó el anzuelo. La siguió hasta las rocas del este, donde Silas esperaba con el sheriff y 2 hombres de la patrulla de la sierra. Cuther sacó primero, pero no lo bastante rápido. Lo desarmaron, lo ataron y lo tiraron sobre su propio caballo, acusado de persecución ilegal, intento de agresión e intento de homicidio. Annabel lo vio todo desde la loma, todavía oculta bajo el costal. Solo cuando Cuther se fue bajo cabalgando. Cuando llegó hasta Silas, él se adelantó para ayudarla a desmontar. Ella se dejó. Luego despacio se llevó las manos al cuello y deshizo el nudo. El costal cayó. Lo dobló 1, 2 veces y lo sostuvo en las manos mirando la tela. Silas la observó sin saber qué haría. Ella lo miró, expresión serena, ya sin miedo. «Me salvo una última vez», dijo. «No porque me escondiera, sino porque yo lo usé». Él asintió. «¿Y ahora qué vas a hacer con él?». Ella miró los árboles, el sendero que se perdía, el mundo por el que una vez se movió como sombra. Lo dobló una vez más y lo guardó bajo el brazo. «Lo voy a guardar», dijo suave. «No como jaula sino como prueba». Silas alzó una ceja. «¿Prueba de qué?». Ella sonrió. Por primera vez había luz en su voz, no de carcajada, sino de mujer que había cruzado la oscuridad y ahora podía nombrarla. «De que incluso lo que una vez fue mi prisión puede volverse mi escudo, si yo lo decido». Fue una tarde avanzada cuando sonó el golpe. Lento, inseguro, no el golpe que exige, sino el que pide permiso. Silas abrió la puerta de la cabaña y encontró a una mujer en el porche. Vestido gastado, manchado de viaje, botas con polvo rojo de caminos largos, piel oscura, postura recta, ojos cautelosos pero bondadosos. Sostenía el sombrero con ambas manos. «Me llamo Mavis», dijo. Mavis Green, trabajaba en la casa Ridley, ayudante de cocina, cocinera sobre todo. Tras Silas, Annabel apareció en el umbral. Se quedó helada al verla. Mavis retrocedió un paso, luego se detuvo. «Supe que estabas por aquí», dijo bajito, «y pensé que ya era hora de dejar de ser cobarde». El viento susurró entre los pinos mientras el silencio se alargaba. «5 y lo que pasó esa noche», dijo Mavis. «Lo vi arrastrarte el cuarto de atrás. Te escuché gritar, escuché el golpe, pero no hablé. Necesitaba el trabajo. Necesitaba comer». Los dedos de Annabel se aferraron al marco de la puerta. «No me enorgullezco», siguió Mavis. «Pero puedo arreglarlo ahora si me dejas». Más tarde conté en la mesa. Mavis contó todo. Detalles que solo quien estuvo ahí podía saber.
Describió los mortones, la sangre, el silencio que vino después. Debía haberlo dicho entonces, susurro, pero lo digo ahora. Tú decías la verdad. Con ayuda de Silas lo pusieron por escrito. Mavis firmó la declaración con letra fuerte y cuidadosa. La carta se seló y se envió al juzgado más cercano por correo a caballo. Pasaron semanas, el bosque se puso más verde, el cielo se calentó. Una mañana el sheriff llegó con un solo sobre en la mano. Silas lo abrió en el porche, lo leyó 2 veces antes de entrar. Annabel lo tomó. Las palabras eran pocas, pero cargos contra Annabel Crowe retirados. Caso cerrado. Orden de captura cancelada. Lo leyó y releyó. Luego salió, pasó el montón de lena, los caballos, hasta la línea de árboles. Encontró el pino viejo donde una vez había enterrado el costal. Se sentó a su pie y pasó los dedos por el musgo. Respiro. No lloro. No río. Cerró los ojos y, en voz apenas más que aliento, dijo: Bre, por primera vez en mi vida no tengo que correr. La justicia había llegado, no con trompetas ni aplausos, solo con la verdad y la fuerza callada de quien por fin decidió pararse a su lado. La primavera llegó suave a la sierra. Los árboles, antes desnudos y quebradizos, ahora vestían brotes tiernos, promesas a punto de abrirse. La niebla seguía llegando al amanecer, pero más delgada, más ligera, como si también ella se hubiera cansado de esconder. Los pájaros volvieron a cantar. El río corría con rumbo. El bosque parecía perdonar. Silas había estado ocupado. Con madera sobrante y una ternura callada construyó un pequeño dosel justo afuera de la cabaña, al borde donde las flores silvestres empezaban a reclamar el pasto. Nada ostentoso, 4 postes, un arco sencillo cubierto de lino, pero fuerte como él. Invitaron a pocos. Vino Mavis, sonriendo grande con un vestido que no hacía juego pero le sentaba al alma. El herrero viejo del pueblo trajo una botella de brandy de manzana. La esposa del tendero llevó pan y un ramo de lavanda de montaña. No eran muchos, pero bastaban. Dentro de la cabaña, Annabel se paró frente al espejito que Silas le había dejado meses atrás. Su vestido era de muselina sencilla, cosido a mano, color crema, pero le quedaba perfecto porque lo había hecho ella misma con dedos firmes y noches tranquilas. En la cabeza llevaba un velo, estaba hecho del mismo costal que una vez ocultó su vergüenza, su miedo, su nombre, pero ahora era otra cosa. Silas lo había lavado, secado al sol y cortado con cuidado. Los bordes cosidos con hilo blanco de remendar ropa vieja, y en las esquinas bordadas en morado tenue, florecitas casi idénticas a las del pañuelo que ella dejó una vez en la nieve. Cuando salió de la cabaña, el bosque se quedó quieto. Silas esperaba bajo el arco de madera, manos cruzadas, corazón lleno. Se había recortado la barba, lustrado las botas y planchado la única camisa sin manchas de resina. Pero nada de eso importó cuando la vio. Ella avanzó despacio, como si la tierra por fin le hubiera dado permiso de ser vista, y era hermosa, no porque el velo tapara la cicatriz, sino porque había elegido volver a usarlo en sus propios términos. Al llegar a él, Silas tomó sus manos. Su voz baja, pero cada palabra firme. No importa que te cubriera la cara, siempre fuiste la mujer que elegí desde el principio. Hizo una pausa, mirándola a los ojos, y ahora eres la mujer con quien juro estar hasta el final. Annabel sonrió. No con la cautela de quien fue herido, sino con la paz de quien por fin sanó. Y yo juro lo mismo, susurro. No hubo cura, no hubo votos leídos del libro. Solo ellos, los árboles y la gente que importaba. Y cuando se besaron suave y seguros, el viento sopló lo justo para mover el lino del dosel. Cayeron unas gotas de lluvia, ligeras como suspiro. Mavis se acercó al herrero y dijo: Bre, no está permitido, ¿verdad? Nunca pensé ver un costal de yute convertido en velo de novia. Tras un segundo añadió: Bre, y nunca pensé que pudiera quedar tan condenadamente hermoso. El herrero soltó una carcajada. No es el costal, dijo. Es lo que ella hizo con él. Esa noche, cuando el fuego crepitaba y las risas se mezclaban con canto de pájaros, Annabel se sentó junto a Silas en el porche. El velo descansaba doblado en su regazo. Pasó los dedos por el borde bordado. Qué curioso, dijo. Esta cosa antes significaba todo lo que temía. Él la miró, y ahora, ella sonrió. Ahora significa todo lo que elegí. Silas asintió, alargó la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Así se quedaron hasta que salieron las estrellas. Y el bosque, que una vez fue su cárcel, ahora los abrazaba como hogar. Así, bajo pinos altísimos y un velo nacido de vergüenza, Annabel Crowe y Silas Boone encontraron lo que tantos habían perdido en la frontera: paz, no olvidando el pasado, sino reclamándolo. Su amor no borró el dolor, las cicatrices ni los silencios, pero convirtió lo que una vez los ató en algo que ahora los bendecía. Porque a veces, en el lejano oeste, sobrevivir no es solo aferrarse, es elegir a qué te aferras.
Gracias por viajar con nosotros en esta historia de redención, valentía y amor callado. Si cuentos como este te tocan el corazón y te remueven el alma, no olvides suscribirte a Historias de Amor del Viejo Oeste, donde el amor cabalga más lejos que el miedo y hasta los caminos más duros pueden llevarte a casa. Activa la campanita para no perderte el próximo relato. Hasta entonces, cabalga firme, ama profundo y recuerda, donde las balas falaron, los corazones no.